En la casa mi papá tenía algún terreno de cultivo, entonces ahí sembraba maíz, sembraba chile, avena, lo que era de la temporada, ¿no? A pesar de que mis papás, digamos que no terminaron la educación más allá de la primaria, sí tenían claro que la educación era algo importante. Había algunos estudiantes de mi pueblo que ya habían estado en Chapingo. Ellos eran algunos de los que nos decían cómo estaba la universidad, que el nivel educativo de las secundarias de los pueblos en realidad es siempre más bajo que el de las zonas urbanas. Me fui por la parte de esta de ingeniería en irrigación porque conocí a un egresado de irrigación de la Narro y pues yo veía que económicamente le iba bastante bien. En el 2009 me fui alrededor de 6 meses a hacer una estancia en el Instituto Max Planck en Alemania. No hay otra receta más que reconocer que tienes problemas, que tienes algunas deficiencias y tratar de subsanarlas, ¿no? Lo mejor que se pueda. Paulino Pérez Rodríguez, profesor investigador titular del Colegio de Posgraduados ¿Dónde eres primeramente? de General Simón Bolívar, Durango. ¿Cómo es que llegas a estudiar fuera de tu ciudad natal? Cuando terminé la secundaria, apliqué, bueno, un poco antes de terminar la secundaria, apliqué para Chapingo. Entonces, terminando de ahí, fui seleccionado para estudiar la preparatoria agrícola en la universidad en 1996. Y entonces ya estuve en Chapingo del 96 al 2003, lo que fue la preparatoria y la licenciatura. Ok. Antes del 96 estudias ahí mismo, en tu ciudad natal. Sí, en la secundaria que había en mi pueblo, entonces ahí me quedaba muy cerca y de hecho era la única. Ujú. Entonces, sí, ahí fue donde realicé mis estudios de secundaria. ¿Era una telesecundaria o una secundaria normal? No, era una secundaria técnica. Ah, Ujú, bien. ¿Y sí. qué saliste ahí de técnico? No te daban un Un documento área. así como tal de ninguna técnica. Nada más había en realidad dos áreas, lo que era la parte de lo que se llamaba tecnologías y era básicamente la parte agrícola y la parte de ganadería. Entonces yo estaba en la sección de ganadería. Ok. No había, es decir, eliges eso porque no había más, o Sí, nada algo más que te había gustaba. esas, sí, nada más había esas dos. O sea, te ibas a una o te ibas a otra y eso es durante los 3 años, ¿no? Podías cambiar, pero casi nadie en realidad se cambiaba, ¿no? Una vez que ya seleccionabas una, pues ya conocías al maestro y ya no te querías cambiar, ¿no? Al final. Pero igualmente, ¿te gustaba esa área o no fue algo que fue muy de tu agrado? Lo que pasa es que no me costó tampoco mucho elegir, porque en la casa mi papá tenía algún terreno de cultivo, entonces pues ahí sembraba maíz, sembraba chile, avena, lo que era de la temporada, ¿no? Y teníamos también la parte, teníamos vacas de ordeña, entonces también ahí, digamos que sabía hacer las dos actividades, ¿no? Entonces el seleccionar una u otra, pues en realidad no fue tan complicado, ¿no? Me llamaba más la atención de la parte de los animales, entonces por eso me decidí ir en esa área. ¿Y hasta antes de la secundaria o incluso de la secundaria, eras un buen estudiante o cómo te considerabas? Sí, bueno, en la primaria tuve muy buenas calificaciones y también en la secundaria igual. Entonces, sí, siempre tuve más o menos buenas calificaciones. Fui a varios concursos de esos que habían en la secundaria, pero ya sabes que el nivel educativo de las secundarias de los pueblos en realidad es siempre más bajo que el de las zonas urbanas. Entonces, aunque íbamos seguido, no ¿O sacamos así muy ganabas? buenos resultados que digamos, ¿no? Ok. Y en la primaria igual, al final también en los concursos que hacían en sexto año, igual fui, en secundaria fui también los 3 años, pero no, nunca tuvimos, digamos, los primeros lugares ahí, siempre los tomaban las escuelas de ahí de la comarca lagunera, de la zona urbana, y pues no nos fue bien en esa área, ¿no? Hay que también reconocerlo al final.
Como lo dices, bueno, y es una constante también con otros entrevistados que hemos tenido, que Ujú. efectivamente que vienen de provincia y cuando se enfrentan a este tipo de concursos, pues sí, notan una disparidad en cuanto a los conocimientos. ¿Consideras que eso ha mejorado al menos ahí en tu área donde tú eres? No, yo considero que incluso tal vez hasta la situación ha ido empeorando, ¿no? Porque antes, por ejemplo, en la secundaria, a mí me tocó tener muy buenos profesores al menos el profesor de matemáticas y el de que me dio física y química, inglés, eran bastante buenos, ¿no? Pero ahora en los últimos años, hay veces que ya no hay profesor, ¿no? O sea, hay veces que llegan, no sé, 2, 3 días y luego ya se van el resto de la semana, o hay veces que no llegan en la semana, etcétera, ¿no? Entonces yo considero que no ha habido una gran mejoría, ¿no? Respecto a la situación que se tenía antes. En cuanto a la escolaridad, en cuanto a Sí, la porque calidad también, o de la sea, educación. sí, desafortunadamente también, esto ya es cuestión más de, no sé si de política o de que sea educativa, pero muchas de las plazas que estaban, destinadas al municipio se han ido perdiendo porque se las han llevado, digamos, a otros lugares. Entonces, como que sí ha ido disminuyendo la parte del número de plazas que están, destinadas al municipio, ¿no? Ok. En términos prácticos. Tus hermanos, bueno, tienes más familia, más hermanos, me imagino. Sí, tengo una hermana y un hermano. Éramos cuatro, uno falleció desafortunadamente. Y ahorita de los que estamos vivos todavía son un hermano que salió también de Chapingo de parasitología agrícola y una hermana que se graduó de economía y posteriormente de la maestría en estadística. Ok. ¿Ellos igualmente tuvieron las mismas oportunidades que tú o cómo fue en ese sentido la oportunidad de Sí, estudiar? mis hermanos igual, o sea, una vez que terminaron la secundaria, aplicaron el examen un poco antes, tienes que aplicar el examen un poco antes. Mi hermano, el que me sigue, yo soy el mayor, él, después de que terminó la secundaria, no pudo ingresar, digamos, la primera vez que presentó el examen a Chapingo. Y entonces estuvo, no recuerdo si un año o un poquito más en la preparatoria de ahí del pueblo, y después volvió a presentar el examen y ya fue aceptado. Entonces ya se vino igual, a hacer lo que sería la preparatoria y la carrera en Chapingo. Y pues ya después terminó. Y mi hermana, sí, también terminando la secundaria, igual se vino para acá. Entonces también terminó, digamos, el mismo proceso, básicamente, ¿no? Nada más que en diferentes carreras. ¿Tus papás también tienen alguna escolaridad? No, ahí en mi municipio, bueno, antes de que estuviera la secundaria, nada más estaba lo que era la escuela primaria. Entonces, mi papá nada más terminó lo que sería lo que es la escuela primaria hasta sexto grado y mi mamá nada más hasta tercero de secundaria, de primaria, perdón, porque ella era de un pueblo cercano a la cabecera municipal. Entonces, nada más ahí había hasta tercero de primaria, ¿no? No había, digamos, posibilidad de estudiar más. De continuar. Era lo que había, ¿no? Si ya querías estudiar en la secundaria o hacer otra cosa, entonces te tendrías que ir a otro municipio y viajar a otro municipio en ese tiempo implicaba viajar alrededor de, no sé, 4 horas en terracería, entonces no era nada fácil, ¿no? Entonces en Factible. ese tiempo Ujú. no era nada fácil. Incluso ahora, ¿no? Mucha gente que ya termina la preparatoria y que quiere ir a estudiar, digamos, una carrera, pues tiene que ir a ciudades cercanas, lo que es Torreón, Coahuila, Gómez Palacio, Lerdo, que son, digamos, los más cercanas, o del lado de Zacatecas a Juan Aldama. Entonces, aún así todavía tienes que viajar, digamos, para ir a Juan Aldama son 2 horas, para ir a Torreón son 3 o 4 horas, entonces todavía te implica un traslado de tiempo que es considerable, ¿no? Y obviamente pues tienes que sufragar también los gastos, ¿no? Los gastos de transportación, los gastos de vivienda y los gastos de alimentación. Entonces es un gasto que sí es considerable para una familia. Ujú, claro. ¿Y tus papás fueron quienes los apoyaron, o sea, quienes les insistían en seguir estudiando, o fue algo que ustedes decidieron como hermanos? No, o sea, a pesar de que mis papás, digamos que no terminaron la educación más allá de la primaria, sí tenían claro que
la educación era algo importante para la familia en general. Y ellos sabían muy bien que si no estudiabas, entonces te ibas a dedicar a otra cosa, ¿no? Entonces, en mi municipio hay mucha gente que terminando la secundaria se van a Estados Unidos a trabajar y generalmente lo hacen, pues, pasando por de forma no legal, ¿no? La frontera. Entonces ellos sabían bien eso, que si no estudias, entonces tienes que dedicar ya sea a alguna actividad de ahí del pueblo, que es la actividad de ganadería, la actividad de agricultura. Y como es una zona semidesértica, entonces está muy expuesto a lo que es la parte climática. Entonces hay años o 2 o 3 años que hay secas, que no se tiene suficiente precipitación pluvial, entonces toda la parte económica se viene abajo, ¿no? Entonces esa es la razón que mucha gente se va a Estados Unidos. Ellos estuvieron trabajando en Estados Unidos un tiempo y pues ya sabían que eso era bastante complicado si no tienes la documentación para estar allá de forma legal. Ok. Entonces sí, siempre fue, digamos, algo que te decía, ¿no? Que sería bueno que tú estudiaras, que te dedicaras a hacer algún otro trabajo, ¿no? Entonces sí, sí, fue una parte importante de, digamos, de la formación básica de nosotros. Ujú. Y entonces terminas la secundaria ahí y te vas desde el bachillerato, migras desde el bachillerato, Ajá, así es, sí, de la preparatoria y luego ya ahí mismo está la carrera, ¿no? la licenciatura. La licenciatura. Cómo fue ese brinco? ¿Quién te dijo? ¿Cómo lo supiste? ¿Con quién te contactas? Había algunos estudiantes de mi pueblo que ya habían estado en Chapingo, entonces ellos eran algunos de los que nos decían cómo estaba la universidad, entonces ya sabía yo desde que estaba en la primaria que existía la universidad, entonces era, digamos, un objetivo desde antes de terminar la primaria, ¿no? Querer salir a estudiar, entonces por eso estaba enterado. Ujú. Y había algún conocido también de mi papá que había estudiado en la Narro, la Universidad Autónoma Antonio Narro, competencia directa de Chapingo ahora, ¿no? Y hace mucho tiempo, que también había estudiado ahí y le había también comentado de que estaba esa universidad. Entonces sí teníamos conocimiento de eso, ¿no? Ujú. ¿Y estudias cuántos años son de bachillerato ahí en Son, son, Chapingo? son tres, o sea, entras de secundaria, es tres de bachillerato y luego ya después son otros 4 extras para terminar lo que es la licenciatura. ¿Y la licenciatura en qué es? En irrigación, entonces es ingeniería en irrigación. Entonces yo seleccioné, estaba entre la parte de estadística, porque tenía un compañero de dormitorio que estaba estudiando la licenciatura en estadística. Entonces él me comentaba que era lo que estudiaban ahí. Era una carrera en ese tiempo que fue en el 99, en el 2000, era una carrera de reciente creación en la universidad. Y estaba la otra, irrigación, que era una carrera pues ya con más, con muchos más años que se había estado impartiendo. Entonces, yo me fui por la parte de esta de ingeniería en irrigación porque conocí a un egresado de irrigación de la Narro y pues yo veía que económicamente le iba bastante bien. Entonces dije, no, pues aquí puedo estudiar eso y trabajar en esa parte, ¿no? Para, digamos, mantenerme de forma bien económicamente. Entonces, esa fue básicamente la selección, ¿no? Y en ese tiempo, pues yo consideré que estadística pues todavía estaba empezando, entonces no, pues me voy a ir por algo que ya está más probado, que tiene más años en el mercado. Y bueno, yo creo que también fue una buena decisión, ¿no? O sea, la formación que te dio o que me dio la licenciatura fue bastante sólida en cuanto a disciplina de trabajo y la parte, digamos, formal de lo que llamamos de matemáticas, física, fue sólida, ¿no? Entonces, no tengo queja de esa parte. Ujú. ¿Y cómo te mantienes allá en esos primeros años desde el bachillerato? Ahí Económicamente. te proporcionan una beca. En esos tiempos había, creo que siguen siendo los mismos, no estoy seguro. Había lo que eran los becados internos, que son los estudiantes que pueden vivir dentro de las instalaciones de la universidad. Están lo que son los becados externos, que tienen servicio a los derechos de los comedores y les dan un apoyo económico para que puedan rentar cerca de la universidad, fuera de la universidad, rentar una habitación
departamento, en general habitaciones. Y luego estaban los externos, que estos son estudiantes que no les daban ningún tipo de apoyo. Y luego estaban también los media beca, ¿no? Que eran, nada más le daban la mitad de lo que le daban de apoyo a un becado externo. Entonces, a mí me tocó de becado externo, entonces estuve viviendo afuera de la universidad durante los primeros años que estuve por ahí. Entonces, un familiar bueno, de un primo que había estado acá haciendo la licenciatura, nos consiguió al final un lugar donde vivir ya cuando nos vinimos de ahí a cursar el bachillerato y así fue como, digamos, pude arrancar esa primera parte. Ujú. ¿Tus papás de igual manera te seguían apoyando o no económicamente? Pues prácticamente nada más sí me apoyaban cuando iba en vacaciones, o sea, con la parte de pasajes, ropa y cosas que necesitaba, ¿no? Pero pues yo lo que trataba de hacer era no pedir dinero mientras estaba acá porque me estaban dando la beca, ¿no? Entonces trataba de, digamos, de ser lo más autosuficiente que podía. Es decir, la beca que te daban en Chapingo era suficiente para mantenerte Sí, rentando y para comiendo. mí era suficiente porque pues te daban el servicio de alimentación, entonces toda la parte de lo demás que se ocupaba, COPIS, todo eso estaba también subvencionado dentro de la universidad, entonces sí, sí lo podías hacer, digamos, sin mucho problema, ¿no? Y como vivía muy cerquita del Chapingo, entonces te vas caminando a la universidad, entonces no necesitabas tampoco pagar la parte de transporte. Y Ujú. terminas la licenciatura, ¿y qué pasa? ¿Qué haces después? Cuando terminé la licenciatura estuve trabajando un tiempo ahí en proyectos en el departamento de irrigación con uno de los profesores Ahí mismo en y Chapingo. sí, en Chapingo. Y posteriormente me anoté a la maestría en estadística por sugerencia de uno de los profesores que me ayudó en la tesis, ¿no? Que me dirigió la tesis de licenciatura. Él era, o es todavía vive, es un estadístico. Entonces yo estuve trabajando con él la parte de la tesis y él me sugirió esa maestría, ¿no? En el colegio. Ujú. ¿Te gustó? ¿Realmente sí fue lo que tú esperabas? Sí, tampoco, no tengo quejas de la maestría. Cuando uno termina la licenciatura, nosotros allí en irrigación, se consideraba que teníamos buen nivel de matemáticas, pero lo cierto es que al llegar a la maestría, ahí las matemáticas en realidad eran más, más complejas, más pesadas, otro tipo de matemáticas. Entonces, la parte que teníamos nosotros de la licenciatura era básico, ¿no? Entonces, ahí sí se requería un poco más de conocimiento, otro tipo de matemáticas que no teníamos entrenamiento, los que entramos ahí al menos los que entramos del área de ingeniería. eh, y, y sí fue, digamos, un cambio de paradigma, ¿no? Entonces, sí también hubo que, trabajar arduamente para poder sacar la maestría, ¿no? Y ponernos al parejo con los compañeros que venían de las áreas de matemáticas, incluso algunos que venían del área de estadística. Ujú. ¿Y qué hiciste o qué estrategias implementaste para ponerte más o menos al nivel? Pues las mismas de siempre, agarrar lo que te da el profesor en las clases y luego después irte por tu cuenta a estudiar los libros, ¿no? Ahí hacer ejercicio, preguntarle a los compañeros, etcétera, ¿no? Entonces, no dejar, digamos, que las dudas se fueran acumulando, porque una vez que tú, tiras la toalla y dejas, bueno, ya lo entendí eso, ya a ver si después le entiendo lo que sigue. Es muy complicado porque es como construir una casa, ¿no? Entonces, lo que te dan en la parte, los cursos básicos son los elementos que tú necesitas como cimientos para seguir avanzando en las siguientes etapas. Entonces, si no entiendes bien lo que te están dando al inicio de los cursos básicos, entonces es muy difícil que tú vayas a entender lo que te van a dar en los cursos más avanzados porque están todos encadenados, ¿no? Entonces, tratar de ir ligando todos esos conocimientos y al mismo tiempo tapando todos los huecos que tienes de conocimiento, ¿no? Entonces, es una estrategia, ¿no? Que al final, pues sí te va a funcionar si logras tapar los huecos y tratas de entender las cosas, ¿no? Entonces,
no hay otra receta más que, bueno, al menos la que me ha funcionado es más que ver, reconocer que tienes problemas, que tienes algunas deficiencias y tratar de subsanarlas, ¿no? Lo mejor que se pueda, ¿no? Y pues esa base también, pues de estar leyendo, de estar preguntando, de estar haciendo ejercicios, etcétera, ¿no? No hay, digamos, receta mágica ahí. ¿Y continúas ahí mismo con el doctorado? Sí, una vez que terminé yo la maestría, ahí también conocí a algunos compañeros de doctorado, entonces ellos, también me hicieron la recomendación de continuar de una vez. Dices, no, pues tienes que continuar de una vez porque si no continúas, entonces, te vas a ir a trabajar y te va a ir bien, probablemente económicamente, y después si quieres regresar, entonces todo lo que ya acumulaste ahora de conocimiento, entonces lo vas a tener que volver a repasar. Entonces es mejor que de una vez hagas lo que sería tus estudios de doctorado y ya después si quieres pues te vas a trabajar a donde te sea posible, ¿no? Entonces sí, esa fue una recomendación ya de estudiantes, había de todo, ¿no? Había estudiantes que ya habían, personas que ya habían trabajado, que eran profesores en universidades, había otros que habían estado trabajando y luego regresaron. Entonces, la recomendación común era que si puedes, hazlo de una vez, ¿no? Entonces, esa fue también una de las cosas este, que me hizo como pensar en la posibilidad del doctorado, y pues terminando también me anoté, ¿no? Ahí mismo en el colegio de posgraduados. Y cuando estás en el doctorado, no miras hacia atrás y dices, mejor me hubiera ido a trabajar, ¿qué estoy haciendo siguiendo estudiando? ¿No hubo dudas en ese momento? Pues al final como que te acostumbras, ¿no? Tienes, digamos, un cierto nivel de vida que te permite tus ingresos. Entonces, como que te acostumbras, ¿no? Tal vez si te hubieras ido a trabajar y decías, no, pues voy a ganar tanto, y luego lo comparas con la beca que te dan en el doctorado, entonces sí verías que hay diferencias significativas. Pero como yo había hecho todo seguido, entonces no pensé tampoco mucho en esa parte, ¿no? Lo que quería ya era finalmente terminar y ponerme a trabajar, ¿no? Y cuando terminas el doctorado o en este tiempo entre la licenciatura y hasta el doctorado, ¿tuviste la oportunidad de salir a hacer alguna estancia, viajar, conocer otros lugares? De la parte de viajes de estudio, nosotros ahí en Chapingo te dan la oportunidad de salir a muchos viajes de estudio, ¿no? Entonces, sí habíamos estado viajando mucho en la parte del interior de la República, y luego ya cuando estamos en sexto o séptimo, al menos en la licenciatura donde yo estaba, te mandaban a Cuba, a un viaje a Cuba, y luego también a un viaje a Estados Unidos, a Arizona, Nevada, y ahí a visitar los distritos de riego. Entonces sí, sí había tenido la oportunidad de salir de viaje. ¿Y qué tal fueron esas experiencias? Digo, ¿fueron académicas y lo has comparado a lo mejor con otros compañeros del área que pudieron haber estudiado en otras instituciones y si han tenido también esta oportunidad? Sí, o sea, la experiencia siempre es buena, ¿no? O sea, el conocer cómo otras escuelas, cómo trabajan ellos, qué tipo de conocimientos que manejan, los profesores, los equipos, pues siempre es formativo, ¿no? Entonces, sí te dice, sí te hace preguntarte, ¿no? Tal vez hubiera valido la pena, estudiar acá, o tal vez pude haber hecho esto otro, ¿no? Pero bueno, tú tomas decisiones, entonces lo que hiciste ya está hecho, ¿no? Entonces tampoco no hay que quebrarse mucho la cabeza y tratar de estarse preguntando qué hubiera sido si, ¿no? Porque eso ya no existe, ¿no? Ok. Y terminas el doctorado y ¿qué haces una vez que terminas el doctorado? Bueno, una vez que terminé el doctorado, un poco antes de terminar, me ofrecieron, quedarme a trabajar en el colegio. Entonces, pues acepté sin dudar, ¿no? Entonces, inmediatamente dije que sí. Entonces entré ahí en el colegio en el 2008, y como yo había hecho mis estudios de todos los de licenciatura, maestría y doctorado, entonces era recomendable que hiciera una estancia en el extranjero. Entonces en el 2009 me fui alrededor de 6 meses a hacer una estancia en el Instituto Max Planck en Alemania. Entonces ahí estuve alrededor de 6 meses haciendo una estancia corta, y
tratando de hacer cosas de modelos de cadenas de marco ocultos para aplicaciones en informática. Entonces estuve trabajando en esa área, ¿no? Entonces, digamos que con esa parte se cumplía el requisito de la estancia en el extranjero para poder ir ascendiendo en la escala académica, ¿no? De la institución, para que te puedan permitir dar cursos y también dirigir estudiantes, etcétera, ¿no? Que es parte de las actividades académicas importantes de nosotros como profesores. Y también había, una vez que regresé del doctorado, de la estancia, perdón, había un programa de CONACYT que te permitía, que decía que si tú habías estado estudiando en México y tenías menos de 3 años que te habías graduado, entonces podías optar por hacer un postdoctorado, ya sea en una institución nacional o en una institución extranjera. Entonces, yo tomé, digamos, esa oportunidad y hice una estancia de postdoctorado en la Universidad de Wisconsin. Y ahí estuve un año, ¿no? Trabajando con un profesor bastante bueno, el doctor Daniel Llanola, y estuve por ahí un año con él en la Universidad de Wisconsin. Al final la beca no la otorgó CONACYT, fue un pago de un proyecto que él tenía, pero eso me permitió mantenerme allá en Estados Unidos por un año. Y al terminar esa estancia, entonces estuve también otro año en la Universidad de Alabama con uno de sus estudiantes del doctor Daniel Llanola, Gustavo de los Campos. También otro profesor bastante inteligente en el área esta de genética y de estadística en general. Uh-huh. Primero, cuando te vas a Alemania, ¿el idioma fue un problema? Sí, el idioma fue un problema, no dentro de la universidad, pero sí fuera de ella, porque estuve viviendo un tiempo ahí en las instalaciones de la universidad y después ya estuve viviendo fuera, rotando fuera. Entonces, cuando había que viajar o que querías preguntar alguna cosa, entonces, pues obviamente no tenía ni idea del idioma, entonces sí fue complicado, ¿no? Pero Entonces dentro sí de la hubiera sido mucho universidad, mejor estrategia. haber estudiado un cursito. Dentro de la universidad, Uh-huh. no, porque no me daba tiempo, ¿no? Entonces como nada más eran 6 meses, entonces en realidad no había mucho tiempo. Los estudiantes que estaban ahí, porque había varios latinos y de otros países, ellos lo que habían hecho es que habían estudiado un año antes completo un curso de alemán que daba el gobierno. Entonces con eso ya se defendía, ¿no? Pero en mi caso, como fue muy rápido, entonces no, en realidad no tuve No tiempo te ni de dio pensar, tiempo. ¿no? Entonces me fui así como estaba, sí. Pero dentro de la universidad decías, hablaban en inglés. Sí, porque ahí tenía algunos compañeros que estaban ahí en la misma oficina, colombianos, había también algunos que venían de ahí, de algunos europeos, y todos ellos hablaban bien inglés, entonces no, en realidad no había problema dentro de la universidad, el problema era cuando salías, ¿no? Que querías ir a hacer alguna compra o a renovar la parte de algún permiso de estancia, etcétera. Entonces eso sí era problema, ¿no? Y más porque en ese tiempo la parte de la telefonía móvil pues no estaba tan desarrollada como ahora, ¿no? Ahora te agarras el celular con el programa de mapas y te lleva a cualquier parte. Entonces antes era mucho más complicado y si no sabías el idioma, pues más, ¿no? En algún momento entonces tú tuviste que haber estudiado inglés, o sea, en todos estos años, o era parte de la currícula de cuando tú estás estudiando licenciatura o bachillerato. Y la parte de inglés, esa siempre me gustó el idioma, o sea, estudiar el idioma. Entonces, cuando estuve en la preparatoria, aparte de los cursos básicos que te dan ahí en la preparatoria, me anoté a los cursos del centro de idiomas. Entonces, me anoté a los cursos de inglés. Y una vez que terminé, que entré también a la licenciatura, entonces ahí otra vez te daban los cursos, no recuerdo si eran 2 o 3, entonces los volví a tomar otra vez, esos los básicos, y luego terminé eran 7 niveles ahí en el centro de idiomas, entonces también los terminé todos. Y en la licenciatura, en la maestría y en el doctorado, pues muchos de los textos que nos daban a leer estaban en inglés, entonces siempre me gustó, ¿no? Esa parte. Entonces
no considero que no tuve tampoco dificultades en el idioma, ¿no? En el inglés al menos. Entonces, cuando estuve en la parte de las estancias postdoctorales, sí, sí, Que fue muy necesario. sí te cuesta trabajo al principio, pero después de escucharlo y empezar a aplicar con la gente en 2 o 3 meses, ese problema se elimina, ¿no? Entonces sí, te toma un tiempo, pero en realidad no es tanto, ¿no? Es cuestión de 3, 4 meses que ya estás más habituado al idioma y al acento de la gente. Doctor, ¿tienes hijos? Sí, tengo dos, una muchacha que tiene 15 y otro, perdón, tiene 17 y el otro tiene 15. Sí. ¿En qué momento sucede que eres papá? ¿Se empata con tu trabajo de doctorado, de maestría, algo de eso? En la maestría, ya cuando estaba en la maestría ya teníamos la niña más grande y el otro nació cuando estaba en el doctorado, ¿no? Entonces ahí fue donde ya estaban los dos. Ujú. Entonces sí fue complicado esa parte, pero afortunadamente mi esposa fue la que pues tomó gran parte de esa responsabilidad. Entonces sí, Ujú. sí pude terminar, digamos, dedicarme a la parte más de la escuela y ella se dedicó más a cuidar a los niños, ¿no? Y cuando te vas y haces estas estancias fuera de México, también tu familia te espera aquí o hay oportunidad de Solo llevarte. la primera vez, solo cuando fui a Alemania, ya después cuando estuvimos en Estados Unidos, hemos estado 3 veces, bueno, 2 veces, una 2 años, en el 2013, la de Wisconsin y la de Alabama, y luego el año pasado estuvimos también otra vez en Michigan, entonces ahí sí ya estuvimos todos juntos, digamos que en total fuera de aquí son 3 años. Ujú. Entonces también fue experiencia para ellos, ¿no? Porque estuvieron ahí en la escuela y aprendieron la parte del idioma y bueno, al menos conocieron fuera del país, ¿no? Ujú. ¿Qué opinan tus hijos de tu trabajo? Pues pues es un trabajo al final de cuentas que para nosotros ha sido gratificante, ¿no? Porque pues gracias al trabajo pues digamos, tenemos una calidad de vida que se puede considerar buena. Entonces ellos consideran que es un buen trabajo, ¿no? Al final de cuentas. ¿Alguien está siguiendo tus pasos, alguno de tus hijos? Todavía la más grande está apenas en preparatoria, está en segundo, está en Chapingo. Entonces, le gusta la parte de matemáticas, entonces probablemente se va a ir por esa área. El otro es más chico, le gusta la parte de la computación, está más inclinado a esa parte. Entonces todavía no sabemos bien a qué se va a dedicar la parte de la computación. También le gusta la parte de los autos, entonces quién sabe, a lo mejor se va por esas áreas, ¿no? Una que tenga que ver con cosas de ingeniería industrial automotriz o cosas de computación, no, todavía no está claro, no está todavía chico. ¿Cuál consideras que ha sido una de las principales aportaciones que has hecho en tu área? Bueno, me he dedicado yo más a la parte de análisis de datos, de datos masivos, gracias a colaboraciones que ha habido con investigadores de mucho renombre, como el doctor Gustavo Los Campos, el doctor Daniel Llanola, el doctor José Croza en CIMIT, en la parte de análisis de datos, pero aplicados a lo que es mejoramiento genético, selección genómica, y en general se trabaja con lo que son datos altamente dimensionales. Entonces ahí creamos un software que permite hacer ajuste de modelos con datos altamente dimensionales y hace predicciones utilizando modelos bayesianos y algunos algoritmos que tienen por ahí. Entonces ese software es bastante citado, tiene un montón de citas ahí en el Google. Si se busca ahí, por ahí está el artículo, se llama BGLR. Y yo considero que la parte más importante, uno de los trabajos es ese, del desarrollo de software. También el trabajo que se hizo, que fue una actualización de una base de datos que tenía el profesor con el que fui a trabajar a Alemania, el doctor Diego Riaño.
Ha sido también muy citado, era una base de datos de factores de transcripción. Entonces también ese trabajo tiene un montón de citas. Entonces yo considero que esa parte del desarrollo de la base, desarrollo de las bases de datos y las interfaces web y la parte de desarrollo de software con ya modelos aplicados para predicción han sido de las aportaciones más grandes, ¿no? que he trabajado, ¿no? De los proyectos más grandes. ¿Y actualmente en qué estás trabajando? ¿En qué proyecto? Actualmente sigo en la parte de predicción con datos masivos. Me gusta la parte de lo que es el cómputo paralelo, las redes neuronales, la parte de estadística bayesiana y en general lo que es la parte de computación en estadística, ¿no? Entonces me gusta mucho la parte de cómputo científico y eso es a lo que me he dedicado en los últimos años, ¿no? Ujú. ¿Te has quedado con ganas de hacer algo en el ámbito profesional, de estudiar algo más, de trabajar en algún proyecto en concreto o con alguna persona en concreto? Sí, o sea, de proyectos por hacer, sí hay un montón de cosas, ¿no? Que se pueden hacer ahí, que se van quedando muchas ahí en el tintero. Pero a mí me gusta mucho la parte de cómputo de alto desempeño, la parte de cálculos con redes neuronales, lo de deep learning, lo de las máquinas de aprendizaje en general, la parte de estadística bayesiana. Entonces, sí trato de enfocar mis líneas de trabajo en esas áreas. Entonces, sí, a mí me gustaría seguir trabajando en esas líneas y no sé, quizá más adelante seguir colaborando con personas ya más específico en cosas aplicadas, ¿no? Y seguir la parte de desarrollo de software en esas líneas. ¿Algún consejo que pudieras dar a los jóvenes que en su momento a ti te hubiera gustado que te dieran alguna orientación hacia dónde ir, qué hacer? Pues yo creo que la parte, bueno, la gente que se va a dedicar a esto en la ciencia de datos, tiene que tener una formación sólida en la parte de matemáticas, entonces muchas veces los cursos iniciales se ven, muy parcos, no les ves, muchas veces aplicación, porque muchas veces son teorema, demostración, etcétera, entonces no les ves el sabor, pero digamos esa parte es formativa, es muy fuerte y es importante que se tenga. La otra parte es lo de toda la de análisis de datos y luego lo de la parte de programación en algún lenguaje de los que se utilizan, ¿no? En ciencia de datos, lo que es, por ejemplo, el R, el Python y ya lenguajes más especializados como el C o el C++ son importantes. Entonces, yo creo que para la gente que se va a dedicar a ciencia de datos es importante tener una buena formación en matemáticas, una buena formación en la parte de análisis de datos y una buena formación en la parte de programación. Y obviamente, pues también dependiendo del área donde se vayan a aplicar, entonces pues tienes que interactuar con gente de otras muchas áreas, ¿no? Entonces tienes que interactuar con gente de genética, con gente de economía, de diferentes áreas, ¿no? Entonces, pues tampoco no estar cerrados a la posibilidad nada más de esas tres áreas, entonces también escuchar a los colegas, ¿no? Que muchas veces te llegan con problemas que tú ni siquiera te habías imaginado, ¿no? Entonces empiezas ahí a tratar de ayudarlos a resolver el problema y pues hay que entrarle, ¿no? Entonces, no, tampoco no aislarse, ¿no? En su mundo, ¿no? Ujú. ¿Qué deberían de estar estudiando o qué consideras que van a ser las carreras del futuro? Pues esta parte de ciencia de datos y lo de Business Analytics, yo creo que va a ser una área que va a despegar mucho en la parte de futuro, la parte de todos los sistemas computacionales, electrónica, considero que va a ser una parte muy, muy importante, ¿no? Entonces incluso ya ahora mismo ya la es, ¿no? Con toda la parte de información que está generando día a día, pues ya se necesita mucha gente que sea capaz de analizar grandes volúmenes de datos, que sean expertos en manejo de datos y que sepan sacar información útil acerca de esto, ¿no? Para finalizar, doctor, personas con las que estés agradecido, personas sin las cuales no serías ahorita o no estarías en donde te encuentras. Pues yo creo que todos, hay muchas, ¿no? Pero en la licenciatura, por ejemplo, alguien que me orientó muy bien fue el doctor Mario Vázquez Peña, con quien hice la tesis de licenciatura. Luego en la maestría, pues el doctor Humberto Vaquera Huerta. El doctorado del doctor José Villaseñor.
Y ya trabajando fuera, pues, en la estancia esta de Alemania, el doctor Diego Riaño, eh, ya en la parte de los postdoctorados, gente muy capaz, gente con la que estoy trabajando afuera, el doctor Daniel Llanola, el doctor Gustavo de los Campos. Entonces ellos han sido muy informativo, ¿no? Todo el trabajo con ellos. Y también el doctor José Crosa, ¿no? Entonces el doctor José Crosa, con él empecé a trabajar casi terminando el doctorado en 2009, entonces hemos estado trabajando por más de 10 años, entonces yo considero que también él es una persona bastante, que ha aportado, ¿no? Bastante a mi parte, a la formación académica, ¿no? No, con él no trabajé nada de tesis ni nada, pero sí hemos trabajado muchas publicaciones, con él, y considero que también ha sido muy formativo, ¿no? Y Ujú. bueno, ya después vienen otros colegas con los que hemos estado trabajando, colaborando, el doctor Sergio Pérez Elizalde, el doctor Ciro Velasco, etcétera, ¿no? Entonces han sido, digamos, colegas con los que yo he interactuado mucho y que he aprendido mucho de ellos, ¿no? A lo largo de los años. Ok. Pues te agradezco muchísimo tu tiempo, doctor, y esperemos que sea una de varias entrevistas que nos puedas conceder. Ándale, muchas gracias a ti. Hasta Buenas luego. tardes. Voy a